Nuevamente con ustedes, queridos estudiantes, ahora con el curso de DPCC. Y trazándonos una meta en el proceso de nuestro desarrollo personal, en el crecimiento cívico, en el crecimiento ciudadano, en el desarrollo de nuestra persona como ciudadanos, como personas. Vamos hoy a conocer algo que va a parecer un poquito difícil tal vez de decir, pero voy a entrar un ratito con ustedes a conversar, un minuto. Chicos, ¿qué creen ustedes que son los derechos humanos? Comentarios. Escucho. No hablen todos a la vez, por favor, uno por uno. ¿A quién escucharé primero? ¿Quién dijo yo? A ver, ahí hay un comentario. A ver, ¿quién dijo algo? Montoya, ibas a decir algo, cuéntame. ¿Qué son los derechos humanos? Yo sé que ustedes saben. Yo sé que ustedes intuyen. Díganmelo con confianza. O tal vez no tengan la palabra adecuada para decir lo que sienten que son los derechos humanos. Los entiendo. Pero si hay algún valiente que quiera arrojarse al vacío y darse cuenta que en ese vacío hay un gran piso en el que te puedes sostener, que se llama la sabiduría, el entendimiento. Ese don de Dios que nos da la posibilidad de entender las cosas. ¿Quién se atreve? A ver, cuéntame, Stephanie. Muy bien, adelante. ¿Son normas? ¿Es qué? ¿Son normas? No te escucho bien, hija. Escríbeme. Aquí hay uno que dice, los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. A ver, ¿de qué página me has sacado eso? Porque tú no hablas así. Por ejemplo, ¿qué son las condiciones instrumentales? Eso pasa por copiar conceptos. ¿Se dan cuenta? Portal dice, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Son derechos inherentes. ¿Qué quiere decir derechos o qué quiere decir inherentes? A ver, cuéntenme. ¿Por qué son inherentes? Por último, primero hay que decir qué son derechos y por qué son inherentes. Hualpacuna, derechos de todos los seres humanos, perfecto. Son normas, está mejor, ¿eh? Normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Muy bien, qué bonita apreciación, mi querido Hualpacuna. Excelente tu apreciación. Cárdenas me dice, los derechos humanos sirven para protegernos. Protegernos sin la U. Inherente significa que es esencial, permanente y que nace con él, ¿no? Y que nadie ni nada puede alterar o quitar. Vamos entonces con estas brillantes ideas a ver este video corto que tengo para ustedes sobre los derechos humanos. ¿Y qué leyes hay en el país que hacen respetar estos derechos del ciudadano peruano? Veamos, ¿qué son los derechos humanos? Francisco Chivapi. Los derechos humanos.
Los derechos humanos se definen a sí mismos de la siguiente forma. Escuchen eso. Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libres de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. La dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Más allá del concepto mismo, los derechos humanos son expresados y definidos en textos legales, los cuales buscan garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerla realidad. Para los naturalistas, personas que creen que el ser humano nace universalmente con derechos de por sí y sin necesidad que existan tratados, leyes, convenios, etc., los derechos humanos son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente, por lo que son considerados fuente de derecho. En otras palabras, el origen de los derechos y leyes está en el mismo hecho de ser un ser humano. Para el naturalista, los seres humanos nacen con derechos, así no existan leyes, convenios, tratados, etc. Sin embargo, desde el positivismo jurídico, aquella corriente que separa la moral del derecho, hablando internacionalmente, la realidad es que solamente los países que se suscriben a los pactos internacionales de derechos humanos o pactos afines están obligados jurídicamente a su cumplimiento. Así, por ejemplo, en relación con la pena de muerte, contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, no ha sido firmado por países como China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón, India o Guatemala. Para el positivismo jurídico, lo que importa son los tratados y las leyes, más que el mismo hecho de ser un ser humano. Pero la definición más simple, desde el punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, para que la persona y la sociedad puedan vivir en armonía y justicia. Sea que se valoren los derechos humanos o no, pienso que la persona tiene que alcanzar su felicidad y bienestar de una manera justa, recta e igualitaria, viviendo en armonía con las demás personas. ¿Qué tal? Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, Si te ha gustado, coméntalo conmigo. No lo escribas. Coméntalo con el profesor Wagner. ¿Qué les pareció el video? Cuéntenme. ¿Qué les enseñó el video? Cuéntenme. Coméntenme, chicos. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Vamos, chicos, ánimo. Necesito que hablen. Entonces voy a llamar por el nombre a cada quien. ¿De acuerdo? Ya que no quieren hablar. A ver, Alvarado, cuéntame. ¿Qué te pareció el video? Alvarado. No está. Cárdenas, ¿qué te pareció el video? Hay dos Cárdenas. Ay, verdad, Cárdenas Lévano. Que estaba muy interesante y lo bueno que fue un video corto para poder entenderlo mejor. ¿Con qué idea te quedaste del video? ¿Qué idea te gustó más del video? A ver, dime, Trujillo Becerra, Nicole, dime. ¿Cuál es la idea que te ha quedado de ver este video? ¿Estás, Nicole? Nicolás. No está. Jarabuiza, cuéntame, ¿con qué idea te quedaste del video?
Trujillo Becerra, sí. A César ya, a César, ahí está. César, cuéntame. ¿Qué opinas? Bueno, me gusta la idea y me parece bonito tu apreciación. La pregunta entonces sería, ¿qué podemos hacer con ellos? Vamos a ver. Parece que todo ha quedado un poco en el aire, ¿no? No me han entendido. Vamos a ver aquí. Y con eso lo comparto con ustedes, ¿ya? A ver qué cosa pasa aquí. Y a ver si así nos entendemos. Vamos ahora a ver en el Perú qué ocurre con los derechos humanos. ¿Dónde están escritos los derechos humanos en el Perú? Y están escritos en la Constitución del Estado. Pero antes, hagamos un poquito de historia, ¿ya? Sepamos que los derechos humanos no han sido escritos o adquiridos en Francia cuando la Revolución Rusa. No. Los derechos del ser humano han sido reconocidos, como le conté a los otros chicos de otros grados. Ya empezó allá, en los tiempos inmemoriales, cuando Ciro el Grande conquista Babilonia y anuncia que todos los esclavos son libres. Estamos reconociendo un derecho humano fundamental, que es la libertad. Y así, muchas culturas mesopotámicas. Vamos a Egipto. Cuando Dios, a través de Moisés, le dice a Egipto, mi pueblo tiene que aprender a vivir en libertad. Un derecho humano fundamental, la libertad. Egipto lo deja ir. Sale el pueblo con la ayuda de Dios, porque al principio no quería. Y quedaron establecidos poco a poco, escritos estos derechos. Por ejemplo, está escrito en el famoso cilindro de Ciro, en la que se documentaron sus propias palabras para declarar la libertad de todos los esclavos. Con el paso de los años, también algunos reyes en Europa aceptaron que nadie podía invalidar los derechos de la gente. Y entonces hemos visto que los derechos humanos han tenido una evolución que no se ha declarado o no se ha descubierto necesariamente en la Revolución Francesa, sino ya desde antes. La primera generación de los derechos humanos, por ejemplo, surgen a partir de la declaración ya adoptadas en lo que conocemos a partir de la Revolución Francesa recién. Allí recién como que se hace universal el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí se enuncia que los hombres nacen y permanecen libres e iguales, tanto en derechos, ¿no?, que le atribuye la soberanía de la nación, ¿no?, fundada en el poder de la mayoría, es decir, en el poder que el pueblo adquiere a través de una libertad de elección. Proclama la propiedad como un derecho inviolable y sagrado. Volvemos a hacer la pregunta. Aquí se declara que los seres humanos, el hombre y el ciudadano, tienen ciertos derechos. ¿Pero qué son los derechos? Son atribuciones con los que nace el hombre o con los que la ley le atribuye. Esos son los derechos. Repito, los derechos son atribuciones con que el hombre nace y con que la sociedad le otorga. Unos son inalienables porque nacen con él. Otros,
la misma sociedad reconoce estos derechos que son inalienables y se las otorga al ser humano. Y esos derechos están plasmados por fin, desde antes por supuesto, pero plasmados por fin de manera política en 1789, después de la Revolución Francesa, en el que al hombre se le reconoce su libertad y su igualdad frente a todos los demás. La sociedad, la autoridad lo reconoce, por eso la nación lo reconoce y se proclama como un derecho inviolable y sagrado la libertad y la igualdad entre todos los seres humanos. La segunda generación ya surge a partir de fines del siglo XX como producto de los conflictos sociales y de la lucha emprendida por los trabajadores en aquellas épocas en el que el capitalismo absorbe todo el clima laboral y en el que muchos trabajadores empiezan a sufrir los efectos del excesivo horario de trabajo, del excesivo, ¿cómo les llama? El excesivo trabajo forzado que muchas veces se veían en la situación tan difícil de no poder hacer nada. Allí surge la otra idea que es el socialismo. Y con el socialismo aparece el sindicalismo. ¿Ya? Y entonces los trabajadores empiezan, armados de valor y acompañados por este grupo, a luchar por unos derechos que se les estaban violando. El derecho primero a tener un trabajo digno sin explotación. Segundo, a sindicalizarse. Tercero, a obtener buena salud y no a ser explotados. Cuarto, derecho a la educación. No podemos tener gente analfabeta. No podemos tener esclavos, obreros analfabetos. Todos tenemos derecho a la educación. Viene la tercera generación que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en el que millones de personas perdieron la vida y perdieron sus derechos. ¿Quién le dio autoridad al opositor a bombardear una ciudad y matar ciudadanos? ¿Quién le dio derecho a quitarle la vida a los demás a través de una guerra? Y muchos se preguntan aún, ¿quién le dio derecho a la oposición a dejarme inválido? Consecuencia de la guerra. Surge entonces la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, va más allá de reconocer derechos del hombre y del ciudadano. Ahora reconocemos declarando universalmente que el ser humano tiene derechos importantísimos, inalienables, que no se pueden adulterar, nacen con ellos y solamente lo que nos toca es como sociedad ir reconociendo que el hombre tiene estos derechos. En 1948, después de esta guerra nefasta en el mundo, el hombre comprende que sus derechos como persona sirven para vivir en una comunidad, en una sociedad que a partir de allí empezó a globalizarse. En todas partes del mundo y donde vayamos, tenemos los mismos derechos. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes cómo lo que se estableció en 1948 fue fruto de todo un trabajo, fue fruto de revisar las consecuencias, de ver los antecedentes. Después de esa sangrienta Segunda Guerra Mundial, en la que, como ya les dije, millones de personas quedaron muertos y sin hogar, con hambre y con miseria. Se reunieron 50 delegados de naciones al frente de una mujer para crear esta declaración y que todos firmen para promover la paz y nunca más la guerra.
El acta que se hizo fue firmada por todos los países participantes en ese gran organismo que se fundaba en ese año, la Organización de las Naciones Unidas. El 24 de octubre de 1945 entra en vigencia esta acta que se reconoce por fin en esa gran asamblea de 1948, donde la primera dama, ¿no?, de aquel gobernante, Roosevelt, empieza Eleanor a luchar desde su condición por los derechos humanos y es nombrada delegada de los Estados Unidos ante la ONU. Por fin, el 10 de diciembre de 1948, la Carta Magna fue hecha y fue hecha para toda la humanidad. Las Naciones Unidas la adoptaron como suya. Se hicieron 30 artículos que se sistematizaron en un solo documento que llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa es, si quieren, la ley de las leyes. Todas las naciones adoptaron desde esa base sus propias leyes. Y por eso el Perú no ha quedado aparte de esto, sino que ha entrado en esta linda decisión de poner en la Constitución del Perú estos artículos fundamentales de los derechos del ser humano. Todas las constituciones de las naciones democráticas y no democráticas tienen estos derechos puestos en la Constitución. Por lo tanto, vamos a sintetizar esto. Los derechos humanos son derechos inherentes, es decir, correspondientes por naturaleza al hombre, a todos los seres humanos, ¿ah?, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, religión. Las características de los derechos humanos son, primero, inalienables. Segundo, interdependientes, es decir, va en relación de uno con otro. Ahí donde terminan los míos, comienzan los del otro. Tercera característica, son inviolables. Nadie puede romper, adulterar mis derechos. Primer derecho fundamental, la vida, la libertad, el libre pensamiento, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en la Constitución Política que hoy nos rige de 1993, dice el artículo primero que la Constitución Política del Perú defiende a la persona humana, respeta su dignidad, porque ello es el fin supremo de la sociedad y del Estado. El respetar la dignidad es el fin del gobierno y de todos los gobiernos que vengan al Perú. Por eso que la persona humana es la máxima expresión y está por encima de cualquier cosa. Segundo artículo que reconoce la Constitución peruana: toda persona tiene derecho a la vida, a una identidad, a vivir íntegramente en el aspecto moral, psíquico y físico. Tiene derecho a un libre desarrollo y a un bienestar establecido. El ser humano, desde su concepción, desde que es engendrado en el seno de su madre, es sujeto de derecho y todo le favorece. Por eso, no solamente estamos en contra del aborto, estamos en favor de reconocer que los derechos del hombre están allí desde su concepción y por eso es ser humano desde que es concebido. ¿De acuerdo? Y así reconoce también la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. Eso, queridos jóvenes, está en el artículo 1 y en el artículo 2, en sus incisos siguientes, en la Constitución del Estado peruano. Sin embargo, han habido gobiernos dictatoriales que han violado los derechos humanos. Por eso el señor Fujimori está en la cárcel, porque ha acabado con la vida, así sea ladrón, has acabado con la vida, así sea terrorista, has acabado con la vida de ese hombre. Tú no tienes derecho a acabar con su vida, tienes derecho a justiciarlo, tienes derecho a someterlo a la ley de la sociedad. Por eso la pena de muerte no pasa. La libertad de conciencia y de religión. Todos tenemos derecho a pensar y a vivir de acuerdo a lo que nuestra conciencia nos dicta, respetando, por supuesto, los derechos de los demás. Siguen los incisos del artículo 2. A la libertad de información, opinión y expresión y difusión. Libertad de expresión, en una palabra. A solicitar la información que se requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Por eso es tú como ciudadano tienes derecho a decirle al presidente, oiga señor, infórmeme, ¿qué está haciendo usted en estos 100 días de gobierno? ¿Sabe por qué? Porque yo lo elegí a usted, usted es mi representante, usted me tiene que informar. Esa es la ley, eso nos asiste, chicos. Tienen derecho de informarse en cualquier entidad pública. Ingresen ustedes y pidan un informe en cualquier entidad pública. Así te cueste, ¿ya? Pero te tienen que dar lo que pides. ¿Ya? Miren ustedes cómo han ido avanzando los derechos de la persona. Tienes derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, se suministren, ¿no? No suministren informaciones que afecten la intimidad de la persona o de la familia. Por ejemplo, permítame robarles un minuto después, ¿ya? Aquí termino. Por ejemplo, nadie puede poner tu foto, por ejemplo, en una página web sin la autorización de tus padres, tú que eres menor de edad. ¿Ya? Y así estoy explicando todo lo que estos artículos nos muestran en la Constitución del Estado, ¿no? Cómo los derechos humanos están garantizados en el Perú. ¿De acuerdo? Ahora, quiero dejar esto un ratito y terminar la grabación aquí para conversar un tema que necesito conversar con ustedes. ¿Ya? Terminamos entonces aquí la clase. Solamente recordarles que esta semana, porque ustedes vienen de una semana de exámenes, no hay trabajos. ¿Ya? La única responsabilidad, como les dije, es la de estudiar.